La ciudad de Cali no es solo la tercera ciudad más importante de Colombia, también fue la tercera ciudad que se fundó en este país. La ciudad más antigua de Colombia es Santa Marta, después sigue Cartagena y la tercera es Cali, donde estamos en este momento. Inclusive Cali le lleva un par de años a la ciudad de Bogotá, la capital de este país. Dentro de un par de añitos más, esta ciudad, como muchas otras de Colombia, cumplirá 500 años. Y qué mejor que comenzar este recorrido que en esta plazoleta, la plazoleta de Jairo Varela, nada más y nada menos, con su grupo, el grupo Nietzsche, ya que Cali también se considera la capital mundial de la salsa. Vean las trompetas aquí por detrás de mí, insignia, lo vimos en el video anterior, porque el video anterior también comenzó aquí, pero con otra temática un poco diferente. En el video anterior vimos la cara oscura de Cali y hoy vamos a conocer lo que significa realmente esta ciudad. Vamos a meternos aquí, como es tradición, en los videos a la caleña, en las trompetas del grupo Nietzsche para escuchar salsa. Vea. Aquí la cosa es en serio. Entonces, sin nada más que decir, amigos míos, vamos a conocer esta ciudad, vamos a hacer un recorrido, a entender de qué se trata y sean bienvenidos a la ciudad de Cali, Colombia. Usted está en Cali, ay mire, vea. La plazoleta de Jairo Varela, el señor tiene hasta allá un museo dedicado a él. El grupo Nietzsche se fue a la capital, a la ciudad de Bogotá, a buscar apoyo. Mire, estamos aquí creando este grupo, musiquita, salsa, la vaina. Allá no le pararon muchas bolas, se vino a Cali y aquí estalló. Miren cómo es por dentro la plaza de Jairo Varela. Aquí en la sombra les estoy mostrando cómo tiene unos colores aquí. Si ven estos cuadros verdes, cada uno de estos cuadros verdes representa cada una de las 22 comunas que componen la ciudad. Pero lo curioso del tema es que tiene 7 líneas de estas verdes alrededor que van hasta por allá al fondo. Ya, allá hay otra línea, allá hay otra línea. Y son los 7 ríos que atraviesan la ciudad de Cali. Pero hay un dato aún más curioso que ese. Uno de los ríos aquí está representado no en verde sino en rojo, que es este río de aquí. ¿Sí lo ven? Este río es rojo y no verde. Este es el río Cauca. Es un llamado de atención a la ciudad porque es el río más contaminado de la misma. Amigos, estamos aquí en el centro de Cali y miren esto. Esta es una fruta llamada el chontaduro. Una de las únicas frutas en el mundo que se tienen que cocinar para poderse consumir. Y es muy importante porque esta fruta es representativa de la cultura caleña. Y vamos a buscar en algún lugar alguna persona por ahí que nos dé a conocer y nos dé una pruebita del chontaduro ya listo para digerir. Seguro no será difícil de encontrar un personaje que nos dé chontaduro por acá. Vea, aquí en la esquina encontramos el chontaduro. Buenas, vecina, ¿cómo estamos? Bien. Chontaduro, por favor. Ellos se cocinan por 3 horas y media. O sea que todos estos que están aquí ya están cocinados. Ya están cocinados. Y sin embargo están duros todavía, ¿no? Sí, ajá. Ah, entonces usted lo abrió, le echó sal y miel por dentro. Vamos a echarnos nuestro primer mordisco de chontaduro, si el pito de la grúa nos lo permite. Vamos a echar el primer mordisco de chontaduro, sal, miel y listo. Es una fruta bastante particular. Además la combinación de miel con sal. Esto es la merienda perfecta. Si usted aquí sale a verse con su mujer, hablamos 9 meses más tarde y verá que tenía razón. Mucha de la gastronomía de los caleños viene de la cultura afro del Pacífico colombiano. Están muy bien mezclados. El 38 a 40% de la población en Cali es afrodescendiente. Vamos a cruzar la calle después del chontaduro. Allá esto que se llama el Paseo Bolívar. Aquí no es Plaza de Bolívar, es Paseo Bolívar. Y justo cuando entramos en el Paseo de Simón Bolívar, tenemos la estatua de él y las banderas. Una vez más, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia. Ahí falta Perú, falta Panamá, pero son las banderas de la liberación del hombre. Una cosa interesante es que en este parque, allá, hay una escultura que vale la pena que visitemos. Resulta que he venido hasta acá para darles un dato mega curioso. Y es que, vea estas estatuas de aquí. Estas dos aves, son las aves del río. Ahí dice, ave del río. Y es porque la ciudad de Cali tiene un récord mundial. Esta es la ciudad del mundo con más aves, con más diversidad de aves. Podemos encontrar diversidad de aves en bosques, en pantanos, en montañas, pero en las ciudades Cali se lleva el trofeo de la número 1. Que quiere decir que por cada kilómetro cuadrado en la ciudad uno puede encontrar diferentes especies viviendo aquí y allá.
Ya la estoy escuchando. Y miren este lugar tan bonito. Me ha parecido muy chévere esta ciudad porque es muy verde. Muchos tipos de árboles distintos, de palmeras. Tenemos estos espacios también en el centro con esta fuente maravillosa, muy bonita. Y allá seguimos por el paseo de Simón Bolívar, ¿no? El paseo de Bolívar. La gente viene aquí tranquila a tomar el sol de la tarde, a relajarse, a comerse su chontaduro. Como les digo, la idiosincrasia del pueblo caleño es única. Aquí se van a encontrar muchas cosas que no se encuentran en el resto de Colombia. Y aquí en la plaza, aquí en el Paseo de Bolívar, también encontramos un edificio muy importante del centro de la ciudad. Esa es la alcaldía, nada más y nada menos que la alcaldía de Cali. Aquí se toman las decisiones importantes para el desarrollo de los caleños. Ya tenemos una estatua que no es de Lenin, vamos a ver de quién es. Este señor de aquí arriba se llamaba Jorge Isaacs, un caleño escritor de novelas. Muchas de sus novelas fueron llevadas al teatro. Por eso es que aquí a unas cuadras encontramos el Teatro Jorge Isaacs. Y este es uno de los contextos o caras más bonitas de la ciudad, que a mí me parece. Estos puentes supercoloniales con esta arquitectura, el río Cali aquí. Estos chicos que están pensando si saltar o no, yo les digo que es mala idea porque no está muy profundo, hay rocas, niños, por favor. De verdad que me ha gustado mucho esta fotografía. Este lindo puente ya tiene alrededor de 200 años, ¿no? Para conectar la parte norte con el centro de la ciudad lo construyeron. En ese entonces el puente era de carácter peatonal, después para carrozas, para caballos, vehículos de tracción animal. Y con el tiempo, vehículos de tracción no animal. Hoy en día es 100% peatonal, pero más que todo una joya arquitectónica que cuenta la historia de Cali. Y aquí tenemos todos estos edificios, miren la arquitectura, un gran mural que hicieron aquí también bien bonito, un paseo bastante peatonal. Hoy sábado, se respira un ambiente muy tranquilo. Seguimos caminando por aquí, tenemos a la izquierda el río Cali todavía, una ambulancia, espero que no haya pasado nada grave. Y a mano derecha tenemos la famosa ermita. Esto es un estilo neogótico, me cuentan por ahí. Y el reloj allá arriba viene de Ámsterdam. Por fuera se ve muy grande, pero por dentro se siente bastante acogedor. Algo está pasando aquí. Tenemos música, tenemos cámaras, tenemos gente. Y todos aquí vienen a grabar a estas chicas bailando. Hay una plazoletica, ya alejados de la música, que es como una plazoletica que rinde homenaje a los poetas caleños. Está aquí con algunas estatuas en algunas esquinas. Y bueno, el señor no es una estatua ni es un poeta, está simplemente descansando ahí. Pero si giramos a la derecha, aquí están las estatuas de los poetas. Señor llamado Antonio Llanos. Cali, 1952. Están aquí, mire, echándose una sabia discusión estos dos personajes justo enfrente del teatro Jorge Isaacs. Que, véanlo, nada más y nada menos, al querido Jorge Isaacs enfrente de su teatro y con un muy buen bigote. Lo que pasa es que en la época, este señor, que pareciera aquí que tuviera 50 años, seguramente tenía 30. En esa época los hombres se dejaban un buen bigote para parecer mayores. Y así cuando los vieran en la calle, dijeran, este es un hombre. Cuando lo vieran con la esposa, la gente alrededor supiera que él podía defenderla. Hemos llegado a la calle Real. Aquí estaban los españoles en la época, ¿no? Por eso se llama la calle Real, estaba la realeza. Hoy en día aquí encontramos chancletas Calvin Klein, encontramos emboladores de zapatos o emboladores de chancleta Calvin Klein. Y también todos estos kiosquitos aquí a mano izquierda, que son venta de loterías. Todo este sector de aquí está para vender lotería, el chance, el juego, justo enfrente de un casino que se llama Broadway. El que es colombiano sabe qué es esto. Esto es un pan de bono, una delicia gastronómica de la panadería colombiana. Pero resulta que esto no se lo inventó un colombiano, se lo inventó un italiano. Y él no hablaba muy bien español, entonces le decía a la gente, esto es pan del bon. Y se quedó pan de bono. Y desde ahí los colombianos comemos pan de bono. Gracias, señor. Uno de los panes más ricos del mundo. Después del Paseo Real, llegamos a lo que fue el Palacio de Justicia. Esto ya no es Palacio de Justicia hoy, pero vea que tiene aquí un dato curioso. Estas rejas en el piso. Como era el Palacio de Justicia, el que cometía un crimen, lo pillaban robando, alguna cosa por ahí, lo metían aquí, a estas rejas por debajo. Y los presos podían mirar a través de esta rendijita hacia la calle. Lo único que tenían de acceso era este pedacito para tener luz.
y los mantenían encerrados, era como una especie de cárcel. Por eso es que aquí en Colombia hay un dicho que dice: usted a mí no me llega ni a los tobillos, como una forma de humillación. Y viene de aquí, de este contexto, porque la gente veía a los presos y también era una humillación pública tenerlos aquí. No nos llegaban ni a los tobillos, quiere decir usted estaba ya encerrado debajo de todos nosotros. Nos volvemos a encontrar, querido protomártir de la patria, Joaquín de Caicedo, una vez más aquí en la plaza. La ciudad de Cali fue la primera ciudad de Colombia en dar el grito de independencia. Y esa voz de independencia de los caleños, para ser los pioneros en la patria, en buscar el camino hacia la libertad, fue bajo la voz de este señor que tenemos atrás. Nada más y nada menos. Y eso explica por qué le ponemos aquí el nombre de protomártir. Mártir es alguien que muere por una causa justa, él lo fusilan en Pasto. Y proto por ser el primero, de los primeros mártires, protomártir. Saliendo aquí de la plaza de frente, el edificio de la DIAN. Los impuestos, la DIAN es el departamento aquí que controla los impuestos que pagan los ciudadanos en el país. Muchas gracias. Esto es guarapo. Guarapo, como usted lo quiera decir, o jugo de caña. Jugo de caña. Porque es que el guarapo como tal es el que fermenta o el que fermentamos. Pero yo no fermento por la cuestión de que... Oiga, eso sabe muy parecido a la guapanela, pero pues no es panela sino caña. Natural. ¿Sí? Natural. Está muy bueno, gracias. Siento y presiento que hemos llegado. Estamos en pleno centro histórico de Cali. Y esta de aquí es la Merced, amigos míos. La iglesia más antigua del lugar. Pero es que no es solo una iglesia, es un complejo religioso. Justo en esta plazoleta se hizo una misa para fundar la ciudad. Aquí, en este cuadro exacto, se funda la ciudad de Santiago de Cali. Hay una linda canción del grupo Nietzsche también que dice que si por la quinta vas pasando, Es mi Cali bella que vas atravesando. esta es la quinta y es la que nos abre camino al siguiente barrio que se llama San Antonio. Aquí pasamos al barrio San Antonio, que es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Pero la quinta, que es de aquí la quinta, la del grupo Nietzsche, divide el barrio del centro histórico. No es lo mismo centro histórico que San Antonio patrimonio histórico, dos cosas distintas. Se dice que este barrio San Antonio está muy bien conservado de la época. Yo no lo conozco y vamos a entrar a mirar a ver si es verdad. Tenemos un aspecto bastante colonial. Pero es muy interesante el concepto de lo que es colonial, porque vemos muchas casas alrededor que pueden parecer coloniales, como por ejemplo esta de aquí. Pero resulta que el concepto de algo colonial depende del año en el que construyeron la casa. Porque si esta casa que parece colonial fue construida cuando estábamos bajo la colonia de los españoles, sí es una casa colonial. Pero si esta casa que tiene estilo colonial se construyó después de la colonia, es simplemente una casa con estilo colonial, pero no es colonial. Y este barrio pues está bien mezcladito, ¿no? Entre casas coloniales y casas de estilo colonial. Ya está viendo el sol. Miren esta ventanita tan bonita. ¡Qué ternura! Y vamos a alcanzar a llegar hasta la iglesia de San Antonio, un lugar emblemático. Detrás de ella el cerro con el Cristo. Y ahí terminamos el video, ya se está viendo la luz. Es una caminata bien de para arriba. Sí, por la tarde las palmeras. Camino a la iglesia, estamos subiendo aquí este lindo parque, la iglesia de San Antonio. Es una buena subidita, pero lo chévere es que acabo de llegar de Bogotá, 2600 metros allá contra el nivel del mar, ¿no? Aquí son 990, si no estoy mal. Estamos a menos de la mitad de altura de Bogotá, así que vamos bien, buen cardio. Y este parque lleno de cositas interesantes para comprar aquí, artesanías, vainas, comercio, gente, familias, a pasar la tarde caleña, un sábado como hoy. Buenas. Tenemos aquí algunos libros. Y miren, qué chévere, aquí la gente se acuesta, entre amigos, en familia, en pareja, a ver la ciudad de Cali allá de fondo. Ya casi terminamos el recorrido. Buena, señor. Miren qué belleza estos lugares. De verdad que muy lindo este pedazo de la ciudad. Allá está el Cerro de las Tres Cruces. Si se dan cuenta, en la cima hay 3 cruces. Seguimos subiendo por aquí. También hay muchas obleas, cositas de comer. Está muy lleno de gente porque obviamente el atardecer, un sábado en la tarde, la gente descansa. Y llegamos, amigos míos, la iglesia de San Antonio, el destino final de este video. Estoy cansado.
caminamos mucho. Los dos videos, el anterior y este, los grabé hoy mismo, desde las 9 de la mañana hasta que se fue el sol y se escondió. Y desde aquí tenemos unas vistas de la ciudad imponentes, increíbles, y un puesto de venta de mazorcas. Aquí terminamos el recorrido en la iglesia de San Antonio, pero no me quiero despedir sin antes agradecerle, hermano viejo Jason. Ese recorrido lo hicimos juntos, muchas gracias. ¿Cómo se llama su empresa? ¿Usted a qué se dedica? La empresa se llama Walking Time Tours en la ciudad de Santiago de Cali y ofrecemos pues turismo aquí en la ciudad, Valle del Cauca, promoviendo nuestra cultura, nuestra tradición y todo lo que hay acá. Y lo hacen bastante bien. Si ustedes quieren hacer un tour similar como el que vieron en este video o más allá, porque tiene infinidad de opciones, aquí les dejo la cuenta de Instagram, vayan y síganlos, estén pendientes, vengan a visitar la región, que esta parte de Colombia tiene mucho que ofrecer, es muy bonita, la gente es increíble, todo lo demás sobra decirlo, hermano. Muchas gracias. Esto no es un anuncio pago, yo este man me lo encontré aquí en las calles de casualidad, simplemente me gustó mucho su trabajo y me gusta mucho recomendarlo para que lo tengan en cuenta. Chao San Antonio, chao Santiago de Cali, nos vemos en la próxima. Qué lindo haber conocido esta ciudad, primera vez por aquí, me llevo unas muy buenas impresiones, de verdad. Chao Lin.